Muchos se preguntarán por qué celebramos la fiesta de las primicias en estos tiempos si ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Otros, con falta de entendimiento quizás y de conocimiento bíblico, afirman que estas fiestas eran solo para el pueblo judío y que eso no tiene ningún significado para nosotros. Pero la pregunta es, ¿qué significado tiene en nuestro tiempo la fiesta de las primicias? Quiero que esté muy atento y lo invito a que escudriñemos la palabra del Señor. Proverbios capítulo 3, del verso 9 al verso 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. En el pueblo de Israel existen tres fiestas importantes que el Señor estableció para el año. Cuando la Biblia habla acerca de guardar las fiestas, no estaba hablando acerca de guardar el concepto de fiesta que nosotros tenemos, sino que se refería a estas tres fiestas. ¿Cuál era la primera? La primera era la fiesta de la Pascua o Pesat. La segunda era la fiesta de las primicias o el Bicurín. Y la tercera era la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de Sucot o de los campamentos, como le dicen. Todavía en estos tiempos en Israel se celebran esas fiestas, pero la palabra es clara cuando dice que todo esto era sombra de lo que había de venir, es decir, que todo esto era sombra de lo que habría de hacer Jesucristo en medio de su pueblo. El significado de las primicias tiene un trasfondo que va más allá de simplemente traer una ofrenda para el Señor. Porque al fin y al cabo, si usted trae una ofrenda, pero si de alguna u otra manera esa ofrenda es manipulada, eso no va a servir para nada. Dentro de la palabra del Señor encontramos que Jehová le dio dirección a Moisés acerca de las tres fiestas más importantes que el pueblo de Israel debía celebrar cada año por estatuto perpetuo. Son las tres fiestas de las cuales le acabé de hablar. Pero nos queremos enfocar principalmente en el acto simbólico que hacemos hoy de decorar el altar con frutas, de decorar el altar con todo lo que representa la cosecha del campo, pero esto es simbólico. Y quiero que entienda algo, en el Antiguo Testamento se hablan de muchos ritos o de muchas ceremonias, pero si la Biblia dice que la ley ha sido escrita en nuestro corazón cuando recibimos el Espíritu de Dios, ¿por qué no entendemos o no le pedimos a Dios entender lo que significan esas fiestas del Antiguo Testamento o lo que querían representar en un momento futuro? Todo lo que usted ve aquí tipifica una cosecha. Diga conmigo, una cosecha. El fruto principal del pueblo de Israel era el trigo. Y el alimento principal de los israelitas no era ni siquiera el arroz, sino la harina de trigo. Y con esta harina preparaban panes y por lo general el pueblo de Israel se alimentaba con pan de trigo. Ahora bien, cuando nosotros escudriñamos la palabra del Señor, entendemos que Dios dentro de todas estas fiestas estaba dando una señal o estaba mostrando un tipo de lo que Él pretendía hacer con la iglesia del Señor. Deuteronomio capítulo 16 del verso 9 al verso 12 dice: 7 semanas contarás, diga conmigo, 7 semanas. ¿Cuántos días tiene una semana? 7 por 7, es decir, 49 días contarás, 7 semanas, desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas. Sigue diciendo: y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. Mire lo que dice este verso: de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Sigue diciendo: y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva,
el levita que habitare en tus ciudades y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuviera en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner allí su nombre. Y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto. Por tanto, guardarás y cumplirás estos estatutos. Quiero que esté muy atento porque tomaré como referencia lo que se refiere a las fiestas de las primicias. Hay quienes dicen, oiga esto, que las primicias es exactamente lo que hace referencia a presentar la gavilla del trigo. ¿Qué es una gavilla? Una gavilla es el manojito de trigo que usted recoge, un manojito chiquitico, eso se conoce como gavilla. No es una cantidad enorme, sino un manojito de trigo. Y esta gavilla se le presentaba al sacerdote y el sacerdote mecía esa ofrenda delante del Señor. Y eso se conocía como una ofrenda mecida delante de Jehová. Quiero que leamos entonces Levítico 23 del verso 9 al 20, porque quiero explicarle de por qué la primicia como tal no es la presentación de gavillas. Dice Levítico 23 del 9 en adelante: y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado a la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de ¿qué cosa? De los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Y su libación será de vino y la 1/4 parte de un hin. No comeréis pan ni grano tostado ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habites. Y contaréis desde el día que sigue el día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis ¿cuántos días? 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Quiere decir que son 7 semanas más un día. Diga conmigo, 7 semanas más un día. ¿Cuántos días tienen 7 semanas? Dijimos que 49 más un día. Esta misma fiesta que nosotros celebramos como fiesta de primicias, o lo que se conocía como fiesta de Bicurín en el Antiguo Testamento, es lo que en el Nuevo Testamento se conoce como la fiesta de Pentecostés. Y a mi parecer es la segunda fiesta más importante que se celebraba en el pueblo de Israel. Cuando los israelitas estaban bajo el imperio romano, entonces ya no hablaban del Bicurín, sino que como estaban influenciados por el griego, llamaron a la fiesta de las 7 semanas, ya no la fiesta de las semanas o del Bicurín, sino el Pentecostés. La palabra pente es la raíz que se utiliza para 5, diga conmigo 5 o 50. Y por eso se llama Pentecostés, haciendo referencia a 50 días que eran contados después de haber presentado la gavilla. Sí, pastor, todo esto que usted acaba de decir está muy bonito y todo, pero ¿qué tiene que ver la primicia con nosotros? Pues tiene que ver mucho. Tiene que ver mucho para nosotros, porque el significado profundo de esta fiesta era lo que Dios iba a hacer. ¿Qué le dije que significa cada fruto? Dígalo, dígalo fuerte. Diga conmigo, cosecha. Dígalo fuerte, cosecha. Pero ¿cosecha de qué, pastor? ¿Cosecha de trigo? ¿Cosecha de frutas? ¿Cosecha de hortalizas? No, 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 no. Lo que representaba era la cosecha de las almas que habían entrado al reino de los cielos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y usted va a decir, ¿de dónde saca usted eso, pastor? Le voy a decir algo. A mí la Biblia me dice que ellos deberían tomar, oiga esto, una gavilla y mecerla. El sumo sacerdote debía mecerla delante de Jehová. Cuando nosotros leemos el libro de Hebreos, descubrimos que nosotros tenemos un sumo sacerdote por excelencia. Y ese sumo sacerdote se llama ¿cómo?
Jesucristo. La Biblia enseña que cuando Dios le habló a Moisés acerca de construir un templo en la tierra, dice la Biblia que Moisés le fue mostrado el tabernáculo que estaba en el cielo. Lo que quiere decir que el tabernáculo que construyó Moisés en la tierra era una copia exacta del tabernáculo que estaba en el cielo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y como el sumo sacerdote en la tierra era quien mecía la ofrenda, en el cielo ese sumo sacerdote no podía ir a mecerla allá. No sé si usted me está entendiendo lo que yo le quiero decir. El sumo sacerdote de la tierra mecía la gavilla en la tierra, pero había un día que tenía que ir el sumo sacerdote del cielo a presentar la gavilla de la cosecha en el cielo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, ¿qué pasa? Me dice la Biblia, oiga esto, que tomarían una gavilla y después de que presentaran la gavilla, el día siguiente era día de reposo, santa convocación, no había nada. La Biblia me enseña que cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario es sepultado. Pero dice la Biblia que al día siguiente de la Pascua, porque él fue sepultado un día antes de la Pascua, al día siguiente se presentaba la Pascua, santa convocación, y luego vendría, bendito sea el nombre de Jesús, la presentación de las gavillas. Y a su nombre, santo pastor, la presentación de las gavillas, por supuesto que sí. Dice la Biblia que María Magdalena se le presenta al Señor buscándolo para tratar de ungirlo, porque el día que se estaba terminando, el día anterior no dio tiempo, por cuanto venía el día de reposo. Y dice que temprano en la mañana van a ungirlo, pero la tumba estaba vacía. Diga conmigo, la tumba está vacía. Dígalo fuerte, la tumba está vacía. Usted no adora a un Dios de yeso, usted no adora a un Dios de palo, usted no adora a un muñequito chiquitico que lo tienen con el labio rosadito, usted no adora a un Cristo que tienen clavado en una cruz, usted adora a un Dios que está vivo, porque la Biblia dice que murió, fue sepultado, resucitado y ahora está a la derecha del Dios Padre Todopoderoso y a su nombre. Hay veces que me meto en problemas cuando digo esto, pero yo no adoro a un Jesús chiquito. Yo adoro a un Jesús que cuando murió tenía 33 años de edad. Y a su nombre. Bendito y alabado es el nombre de Jesús. Entonces dice que María Magdalena se le presenta y Jesús le dice, no me toques porque todavía no he subido a mi Padre. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Quiero hacer un paréntesis. Jesucristo es la primicia de la resurrección. Pero como pastor, si la Biblia me dice que el profeta Elías resucitó muerto, la Biblia me dice que el profeta Eliseo resucitó muerto, la Biblia me dice, Señor, que hay muchos muertos que fueron resucitados antes de Jesús. Cuando la Biblia dice que Jesucristo es la primicia de la resurrección, es porque Jesucristo fue el primero que después de morir subió directamente a la presencia del Señor y a su nombre. Ahora entienda esto. Jesús le dice, no me toques, le dice a María, yo quiero que lo leamos. Jesús le dijo, no me toques, diga conmigo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Se acababa de celebrar la Pascua. Jesucristo era el Cordero sacrificado de la Pascua. Eso es lo que representa la fiesta del Antiguo Testamento. Jesucristo era el Cordero sacrificado de la Pascua, el mismo Cordero que en Éxodos usaron para matarlo, tomar su sangre y pintar con la sangre del Cordero las columnas y los dinteles de las puertas. Y a su nombre. Esa misma sangre que cuando el ángel de la muerte pasó por Egipto, dice la Biblia que cuando vio la sangre hacía diferencia entre los que eran del Señor y los que eran de Egipto. Yo quiero decirte una cosa, por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, nuestra vida ha sido sellada con esa sangre del Cordero y por eso cuando la muerte venga, tiene que hacer diferencia entre los que son del mundo y los que somos de Cristo. Mi vida está lavada con la sangre del Cordero. Mi vida ha sido transformada por la muerte de Jesucristo y a su nombre. Y entonces, hermanos, Él no se deja tocar. Sube al cielo. Y esto no lo dice la Biblia literalmente, pero por lo que dice el Antiguo Testamento ya sabemos lo que pasó en el tabernáculo del cielo.
Cuando el cordero se sacrificaba, se tomaba su sangre. Bendito sea el nombre de Jesús. Y se ponía en las puertas como una señal. En el tabernáculo se sacrificaba el cordero de la Pascua y se llevaba, bendito sea el nombre de Jesús, su sangre al lugar santísimo. ¿Qué pasó cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario? El velo que había en el templo se rasgó. Jesucristo no por casualidad dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. La Biblia a mí me enseña que el sacerdote debía entrar por ese camino que normalmente cuando él caminaba caían goticas de sangre para entrar al lugar santísimo y expiar en el lugar santísimo el pecado de los israelitas. Eso lo hacía el sacerdote terrestre. El mismo día que Jesús sube al cielo, oiga esto, empieza a marcar el camino. Ese mismo día que Jesús sube al cielo, estaba creando el puente para que los hombres pudieran entrar nuevamente a la presencia del Señor. Y por ese sacrificio, usted y yo estamos hoy en la ciudad de Montería, en Colombia, en un horario diferente, adorando al Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Y a su nombre, denle un fuerte aplauso, que Él vive. Pastor, ¿y cuál era la gavilla que Él iba a presentar? ¿Cuál era la gavilla? ¿Qué tiene que ver la primicia con esto? Cristo era la primera gavilla. Cristo era lo primero de los frutos. Diga conmigo, Cristo era lo primero de los frutos, la gavilla. Ajá, ¿y qué sacerdote la iba a mecer en el cielo? La Biblia dice que Él mismo era nuestro sumo sacerdote. ¿Sabe qué hizo Jesús cuando subió al cielo? Él mismo se presentó como gavilla, Él mismo se presentó como cordero, Él mismo presentó, bendito sea el nombre de Jesús, su vida. Y yo me lo imagino con la herida de su mano, me lo imagino con la herida de su costado, levantando sus manos delante del Padre Todopoderoso, diciéndole: Señor, Padre mío, yo soy la gavilla de la iglesia, yo soy lo primero de lo primero, yo soy la primicia de la creación, yo soy la primicia de la iglesia, yo soy la primicia de este mundo, yo soy la primicia de la resurrección, y a su nombre. Y entonces esto cambia el concepto de las primicias. El significado es más profundo. Y entonces después de la gavilla, oiga esto, se contarían 7 semanas, 49 días, más un día, 50 días. La Biblia dice que Jesús luego de eso bajó, iglesia. Vamos a seguir leyendo lo que dice allí. Cuando llegó la noche aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. ¿Qué dice el verso que sigue? Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Continúa. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Continuamos. Y a quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes y a quien se los retuviere les son retenidos. Verso 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Continuamos. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seáis incrédulo, sino creyente. Ahora sí se dejó tocar el Señor, porque ya se había presentado en el cielo. Cuando Jesús se presenta delante del Señor, yo me imagino que le dijo: Padre, he obedecido todo lo que tú me dijiste que hiciera en la tierra. Entregué mi vida en la cruz del Calvario. Derramé hasta la última gota de mi sangre. Hice el camino, rasgué el velo. Aquí estoy delante de ti. Y yo un día le expliqué esto, permítame y me bajo para volverlo a explicar, porque hay gente nueva. Venga, hermano William, hágame un favor. Venga, hermano Luis. Y venga, hermano Felipe.
El pecador antes era sin Cristo y el hombre no podía ir a la presencia del Padre. Oiga esto, si no era con sacrificio. El hombre había pecado tanto que había desagradado a Dios. El varón va a ser las veces del padre. El hermano William va a ser las veces del pecador. Póngase de frente al padre. Acá de frente al padre. El pecador. Y el pecador le hablaba al padre, pero el padre miraba para otro lado. Pero cuando Jesucristo viene, pasa lo siguiente. Aparece un intercesor. Y viene esto. Jesucristo se para delante del pecador. Ustedes oraréis a mi Padre que está en el cielo en mi nombre. Todo lo que pidierais en mi nombre al Padre, Él lo hará. Por eso es que usted no puede ir al Padre por sí solo. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es en el nombre de Jesús que usted le puede orar al Padre. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Y viene William y clama al Padre. Padre, perdona mis pecados. Te pido en el nombre poderoso de Jesucristo que perdones mis pecados, que me limpies con tu sangre preciosa. Ten misericordia de mi vida. Y llega aquel que murió por ti. Tóquele los hombros, abrácelo porque usted es Jesucristo, varón, usted lo ama. Lo pone de pie, abrázalo. Oiga esto porque este es Jesús. Y el Padre todavía está aquí. Pero ahora mire lo que pasa, suéltelo, varón. Tú lo amas tanto porque Jesús nos ama tanto que Él llora por nosotros. ¿Sabe lo que hace el Padre, iglesia? Se voltea, abre tus manos, varón. Y le muestra al Padre las heridas de sus manos. Y le muestra al Padre la herida de su costado. Y el Padre, que no puede mirar a otro lado, mira a Jesucristo y por causa del nombre de Jesús le dice, yo lo perdono, yo lo perdono. Cuando tú vas a Jesús, el Padre no te mira a ti, sino que mira a su Hijo amado que murió por ti. Y por causa de la muerte de su Hijo, tú y yo podemos ser perdonados. Por eso no hay otro camino. Me perdona los que adoran a la Virgen, pero la Virgen no murió por ti. Me perdonan los que adoran a los santos, pero los santos no murieron por ti. Al único que el Padre mira cuando le pides perdón es a Jesucristo, y a su nombre sea la gloria. Denle un fuerte aplauso al Señor, que Él vive. Cada vez que yo me acuerdo de esto, veo la misericordia de Dios. Jesús se presenta como gavilla. 50 días después, dice la Biblia, se demoró 40 días y 40 noches presentándosele a sus discípulos con pruebas indubitables. Y a los 40 días los discípulos lo vieron ascender al cielo. Lo vieron ascender al cielo. Y dice la Biblia que 10 días después, oiga, está metido el Espíritu allá en el cuarto de intercesores. 10 días después, diga conmigo, 10 días después que Cristo se fue. Se presentó 40 días y 10 días después, diga conmigo, 10 días después. Antes de irse le dijo, no se vayan de Jerusalén. Dile al que está a tu lado, no te vayas. No se vayan de Jerusalén, porque vendrá sobre ustedes la promesa. Vendrá sobre ustedes la promesa que el Padre les hizo. ¿Y sabe cuál promesa era? La promesa del Espíritu Santo. Y el sacerdote mecerá la gavilla. Ya usted sabe que Jesús, Él como sumo sacerdote, se presentó a sí mismo como gavilla y se meció delante del Padre que está sentado en su trono. Para que seáis ¿qué? Para que seáis ¿qué? Por ese, oiga esto, por Él haberse presentado como gavilla, desde ese momento nos hizo aceptos, diga conmigo, aceptos delante de la presencia del Padre Todopoderoso. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año. Él mismo era gavilla, Él mismo era cordero, sin defecto. Él mismo se presentó en holocausto a Jehová. Ahora sí entiende por qué es importante lo que está escrito en el Antiguo Testamento, iglesia.
Él mismo se presentó como cordero, como gavilla. También se presentó como ofrenda de efa de flor de harina amasada con aceite. ¿Y por qué amasada? Porque Él fue iglesia, amasado, molido por nuestros pecados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ofrenda encendida, envuelta en aceite, oiga esto, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino. Y normalmente los hombres cuando hacían libación, por ejemplo, hacían esto y la dejaban caer en la tierra. O si la echaban sobre la harina, dejaban caer vino sobre la harina. Eso es libación. Pero dice vino. ¿De qué color es el vino? Rojo como la sangre de Cristo. Ahí el vino tipificaba la sangre del cordero. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces, ¿qué, iglesia? Ofreceréis el nuevo grano. Ofreceréis la nueva cosecha. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo no sé si usted me está entendiendo para dónde es que voy yo. Jesucristo es la gavilla. Jesucristo es lo primero de la iglesia. Por eso es que Él es la cabeza. Por eso es que Él es la cabeza de la iglesia. Se presenta como gavilla delante del Señor. Se presenta como cordero. Se presenta como la ofrenda de harina. Se presenta como la ofrenda de vino delante del Señor. Pero oiga esto, 50 días después, 50 días después, ofreció el nuevo grano a Jehová. ¿Sabe qué representa la fiesta de primicias? Que cuando Jesús demoró 40 días con los discípulos, se fue diciéndole: esperen porque la promesa del Señor viene para sus vidas. Dice la Biblia que 10 días después estaban todos juntos, unánimes, en el aposento alto. Yo no sé si usted me está entendiendo lo que el Señor va a empezar a hablar. Dice la palabra del Señor que empezó a venir como un viento, oiga esto, un viento recio, que hizo un estruendo en medio de aquel lugar, y el Espíritu del Señor descendió sobre los que estaban allí, y fueron puestas lenguas como de fuego, así como Dios quería darle a cada uno, y todos en esas lenguas hablaban la maravilla del Señor y a su nombre. Yo quiero que usted entienda esto. Lo que representa la fiesta de las primicias es la recolección, el inicio de la iglesia de Cristo en la tierra. Nosotros somos el nuevo grano, nosotros somos la cosecha, y por eso debemos darle gloria al Señor y a su nombre. El apóstol Juan dice: y al principio era el verbo. Oiga esto: y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, pero el verbo se hizo carne. Diga conmigo: Jesucristo es la palabra. Diga conmigo: Jesucristo es el verbo. El verbo que sale de la boca de Dios. Oiga esto: viene a la tierra hecho carne, obedece en todo, muere en la cruz del Calvario, sube como gavilla. Oiga esto: y no regresó vacío al Señor. ¿Usted entiende lo que dice Isaías capítulo 55 verso 10? Isaías capítulo 55 verso 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que la envíe. Está diciendo esto, es un tipo de Jesucristo. Jesucristo es la palabra del Señor que vino a la tierra, y ciertamente no volvió vacío, porque hizo lo que se le mandó hacer, y por eso usted y yo podemos subir a la presencia del Señor por causa de Jesucristo, por causa de ese hombre que tiene un nombre que es sobre todo nombre, por causa de ese nombre que toda lengua confesará, y delante del que toda rodilla se doblará, confesando que Jesucristo es el Señor. Denle un fuerte aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. Gloria a Jesucristo. Eso era lo que quería enseñarle en esta mañana. Las primicias representan la misma fiesta de Pentecostés. Las primicias representan la recolección o la cosecha del nuevo pueblo del Señor. Por eso, iglesia, nosotros tenemos que ver este simbolismo no como un acto de tomar frutas y presentarlas a Dios, sino recordando
que nosotros mismos fuimos esos primeros frutos que por causa de Jesús nos podemos presentar delante del Señor.